Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a estos mini vídeos de información, de preparación, de formación que os queremos facilitar desde Cadora. En el vídeo anterior habíamos hablado de la estructura de un centro, de quién es el director, el jefe de estudios, qué es la DCP, las coordinaciones de ciclo, etcétera. Pero como os había dicho, para finalizar aquí el vídeo, otro aspecto fundamental es tener en cuenta y conocer la documentación de un centro. La documentación con la que nos vamos a encontrar cuando nos manden de profesores a un centro y que tenemos que conocer y que tenemos que manejar, ¿vale? Nos va a facilitar mucho la vida en un centro, el saber dónde tenemos registradas todas las cosas. Dentro de la documentación de centro nos encontramos con la base principal, el proyecto educativo. De él emana la programación general anual junto con las directrices que se nos faciliten desde las instrucciones, desde las circulares de inicio de curso. En nuestro caso en infantil hablaremos de propuesta pedagógica, en primaria se hablaría de la concreción curricular y también tenemos que tener en cuenta los planes y programas que todo centro tiene. ¿Qué es el proyecto educativo? El proyecto educativo podríamos decir que es la constitución de un centro, es la base normativa de un centro. Cuando lleguéis a cualquier centro van a tener su propio proyecto educativo. Es el primer documento que se elabora en un centro. Lo elabora el director junto con el equipo directivo, lo aprueba el claustro en su primer momento y debe revisarse anualmente y las modificaciones se añaden en la PGA. Esas modificaciones se transmiten tanto al claustro como al consejo escolar, que tiene que aprobarlo. Es una aprobación un poco ficticia, porque al final la responsabilidad última siempre es del director, pero bueno, se supone que nos lo tienen que aprobar. El proyecto educativo marca las señas de un centro, la identidad, siempre teniendo en cuenta y partiendo muy claramente del contexto, del entorno del centro. Nunca os vais a encontrar dos proyectos educativos iguales. Sí que van a tener una base normativa, sí que más o menos todos van a tratar los mismos aspectos, pero nunca van a ser iguales. Van a recoger los objetivos, pero no solo los objetivos a nivel curricular, sino los objetivos que ese centro se propone a nivel de desarrollo general del alumnado. También se va a recoger la estructura organizativa y funcional, la atención a la diversidad, la acción tutorial, el plan de convivencia, el reglamento de régimen interno o el reglamento orgánico de funcionamiento. Luego vais a ver que estos documentos también tienen entidad propia y son documentos físicos aparte. A la hora de elaborar un proyecto educativo, tenemos que tener en cuenta y responder a quiénes somos, qué queremos, dónde estamos y cómo nos vamos a organizar para llevar a cabo todas estas decisiones. La programación general anual es un documento que se elabora a principios de curso, la elabora el equipo directivo, pero teniendo en cuenta las aportaciones del claustro y en muchos aspectos también del consejo escolar. Ambos estamentos tienen que dar el visto bueno, aunque la aprobación final es del director. ¿Qué quiere decir? Que os podéis encontrar con que lleguéis a un centro en el que la información que se le da al claustro o al consejo escolar resulte negativa. Eso se recoge en la PGA, pero esa PGA la aprobaría el director, se enviaría al servicio de inspección educativa y una vez que el servicio de inspección educativa observa que esa PGA tiene una aprobación con el visto negativo del claustro del consejo, se interesará por saber lo que ha pasado. Se evalúa a final de curso a través de la memoria final, que también es enviada a inspección a finales de junio o principios del mes de julio, y esa memoria es la base, junto con la circular de inicio de curso, para elaborar la PGA siguiente. ¿Vale? La PGA tiene un carácter educativo, tiene un carácter pedagógico, pero siempre va a tener en cuenta las directrices que se hayan marcado en el proyecto educativo. ¿Qué incluye? Las conclusiones de la memoria anterior, las propuestas de mejora que se derivan de esa memoria anterior, los objetivos para ese curso escolar, si ha habido modificaciones del proyecto educativo, de las programaciones didácticas, en su momento si por normativa tiene que haber una modificación de las propuestas pedagógicas o concreciones curriculares, la distribución de las tutorías, de los ciclos, de los proyectos de formación que vaya a haber, las actividades complementarias extraescolares,
los planes que va a tener ese año el centro, porque tenéis que tener en cuenta que hay unos planes que son prescriptivos, que vienen marcados por las consejerías y que todo centro por defecto va a tener, y otros planes, proyectos o programas a los que cada centro, por iniciativa propia, se puede apuntar. La propuesta pedagógica en ese sentido, que nos incumbe infantil, la elaboran los maestros de cada ciclo, de ese ciclo de infantil. También se debe revisar anualmente y esa evaluación se recoge en la memoria final de curso. Nuestra legislación nos marca los objetivos que se deben alcanzar al final de la etapa de infantil. La propuesta pedagógica lo que nos facilita es la secuenciación de los contenidos a lo largo de los 3 cursos para llevar a cabo la consecución de esos objetivos, siempre teniendo en cuenta que trabajamos las 3 áreas, con lo que es necesario y fundamental recoger objetivos, contenidos, criterios de evaluación, actividades que incumban a las 3 áreas. Acordaros que en muchas comunidades autónomas las competencias no están definidas para infantil. Hay algunas comunidades sí las tenéis. Pero ¿qué pasa? Que no podemos olvidar que los niños no empiezan a ser competentes el día que pasan a primero de primaria. La metodología, la manera de trabajar en infantil nos facilita el, el acercamiento, el inicio del aprendizaje en esas competencias. A partir de las propuestas pedagógicas que el centro tiene, es donde tomamos la base para elaborar nuestras programaciones. Los planes y los proyectos. El plan es la casa, podríamos decir. El programa es el piso y el proyecto es una habitación. Va en esa secuencia. Los hay prescriptivos, como puede ser el plan de convivencia, el de atención a la diversidad, el de acción tutorial, pero luego, por ejemplo, en mi comunidad, aunque descriptivo tenga que tener un proyecto de educación para la salud, yo veo que lo que cojean mis niños es en la higiene de las manos, porque vienen con las uñas largas, sucias, pues entonces yo puedo elaborar un programa o un proyecto para trabajar ese plan que es prescriptivo. O, por ejemplo, hay un plan de reciclaje, pero yo observo que en mi comunidad, cuando hablamos de comunidad me refiero a comunidad educativa, sí, el cartón y el papel lo tienen muy asumido, pero el plástico nunca lo tiran, pues lo tiran a la basura normal. Pues entonces elaboro un proyecto que a lo mejor puedo trabajar un aprendizaje-servicio para facilitar que en las casas también pues, se recicle el plástico y entonces eso extenderlo al colegio, o al revés, del colegio a las familias. Ya vemos la organización de un centro, ya vemos que es necesario tener una documentación. Lo que tenéis que tener muy claro es cómo manejarla. Es muy importante que cuando lleguéis a un centro solicitéis el acceso dentro de lo que cabe a la información que vosotros podéis conocer. ¿Por qué? Porque es fundamental el manejar la legislación, el ver cómo se elaboran toda la documentación, quiénes participan, porque vosotros en un determinado momento vais a tener que participar de esa elaboración. Y además, si ahora mismo os ponéis a buscar por internet diversos documentos, como tenéis en esta página, vais a poder ver que la documentación os va a servir para tener un vocabulario más técnico. Os va a facilitar ese aspecto también. Entonces, no dudéis en buscar información. Muchísimos colegios, muchísimas escuelas infantiles tienen publicadas sus PGAs, sus proyectos educativos, sus planes de convivencia, para que sepáis exactamente qué lleva cada apartado y podáis tener una base documental a la que agarraros, tanto a la hora de redactar los temas, como en vuestra programación, como en los supuestos. Hablamos muchas veces de siglas, del PAD, el PAT, el RRI, y no tenemos constancia física de lo que es. Pero tener una cosa muy en cuenta, que muchas veces repetís la misma duda, pero si se incluye dentro del proyecto educativo, ¿cómo lo sé? Todo se incluye dentro del proyecto educativo, pero luego hay un documento físico que es el plan de atención a la diversidad o el plan de acción tutorial, pero todos en sí, en su momento, se incluyeron dentro del proyecto educativo. ¿Qué pasa? Que yo todos los años debe revisarse con las casuísticas, con las características de ese curso.
vosotros daros cuenta que de repente estáis en un centro al que llega, pues porque la comunidad autónoma lo ha decidido así, de un montón de familias inmigrantes que llegaron a nuestra comunidad y nos matriculan en nuestro centro un montón de alumnado con un desconocimiento del idioma que el año anterior no tenía. Pues mi plan de atención a la diversidad, mi plan integral de convivencia, no es que lo tenga que hacer de cero, no. Lo que tengo que hacer es reestructurar, añadir esas casuísticas, esas características para poder establecer las pautas de trabajo durante ese año. A lo mejor es un alumnado que va a ser temporal y al año siguiente ya no lo tengo. O de repente mi centro pasa a ser un centro referente, siendo centro ordinario, a ser un centro referente de alumnado autista. Y dentro de mi aula me crean un aula TEA. Y yo eso no lo tenía recogido en mi plan de atención a la diversidad, pues lo tengo que recoger, porque es una característica de ese año. Y eso es lo que se incluye en la PGA. ¿Vale? Entonces, tened muy en cuenta cuál es la documentación del centro, manejadla, leed, informaros, buscar en redes, que tenéis publicado muchísimo. Y así tendréis una formación y una preparación muchísimo más amplia. Así que nada, en el próximo vídeo nos vemos.